subida de material. ¿Este lo voy a ver? Ahora estoy empezando a grabar, ¿no? Ya no voy a poder decir chuchá ni nada. Ni voy a hablar. La cosa es que, ya. Lo que nosotros vamos a ver hoy día, ¿Anterior no te da grado? no para nada. Eso de la bondad y todo, es que lo voy a dejar grabado hasta que después haga un remix y usted era buena. Usted era buena. La máquina de estudio que era bondadoso. Vístimo. ¿La viste? No, Es una víctima. después del vístimo yo no voy a hacer más ni una. Entonces, lo que vamos a introducir hoy día son las herramientas psicométricas que utilizamos para poder dar estos sellos de calidad y en el fondo analizar no tanto los resultados del test, sino más bien analizar el mismo test, ¿ya? Propiamente tal. Porque como nosotros ya fuimos viendo en este recorrido, es muy difícil medir en psicología, en ciencias sociales en general. El constructo no está, digamos, ahí visible para que uno lo mire y se ponga la regla. No tienes la medición directa, tienes que estar seguro, en el fondo, de que tus definiciones son lo suficientemente buenas, como para poder decir, ya desde aquí yo parto y observo. Entonces, constantemente tú tienes que estar, entre comillas, recalibrando, y además porque en el marco estadístico, en que se centra la teoría clásica de Tech, que es la primera teoría en la que estamos viendo, lamentablemente tiene la debilidad de que siempre tiene que ser referencia a un grupo, tiene que utilizar un grupo de referencia. Entonces, cuando tú estableces las propiedades psicométricas de estos textos o estas pruebas, siempre van en relación a este grupo de referencia. Por lo tanto, ocurre de que tú tienes que asegurarte que tu grupo de referencia sea lo suficientemente representativo, esté bien caracterizado. Ya, ok, yo voy a establecer las propiedades psicométricas de personalidad para la población chilena. Entonces, me tengo que encargar de levantar una buena muestra inicial de la población chilena para que yo pueda, en el fondo, ver cómo se distribuye, digamos, el rango que estoy midiendo, la personalidad en general o alguna dimensión de la personalidad, y ver cómo se distribuye en esto que es lo variopinto que es la población chilena. Entonces, tú puedes decir, perfecto, yo creo que lo más representativo de Chile va a estar en Santiago. No, bucheos vuelan y todo lo demás. Otros van a decir, no, ¿sabes? Lo más representativo está en Chiloé, otro Arica. ¿Por qué no tomamos uno por región? ¿Por qué no tomamos las muestras proporcionales según región? Lo que sea. Va a depender de tu presupuesto, va a depender del alcance. Y bueno, y tomamos hombres y mujeres, tomamos solamente niños. ¿Qué rango etario? Población rural, en la ciudad, ¿habrán diferencias entre ellos? ¿Qué dicen los estudios? Es muy complicado. Entonces, como decir, vamos a hacer un marco estándar, eso se llama estandarizar. ¿Ya? Estandarizar a una población, a una realidad determinada. La pega que se hizo, por ejemplo, con el RIS, que le hicieron la católica, yo participé en la primera tanda, ya en la segunda, tercera no, que empezó hace años. Pero en la primera tanda participé yo y obviamente salíamos a colegios a aplicar el RIS a distintos colegios en distintas partes de la región metropolitana. Había otro grupo, otro task force, así por decirlo, fuerza de trabajo, que estaba metida, digamos, en Villarrica, otra gente metida para el norte, pagaban viáticos, buenos. Era peguita para universitarios y obviamente en los mismos cursos de psicodiagnóstico no entrenaban y nosotros vivíamos. Pero tiene esa limitación, entonces el criterio con el cual tú dices, ok, yo estoy midiendo, es solamente válido para el grupo de personas que están midiendo. Entonces, los indicadores psicométricos, que van a indicar la calidad, del test va a estar siempre en relación al grupo. En el caso de la prueba que discuten, yo digo ya hago formato randomizada, aleatoria, con lo que hay preguntas y yo voy seleccionando los niveles de dificultad.
pero este nivel de dificultad está calibrado en relación a ustedes. Yo podría decir que sería una muestra representativa de los estudiantes de psicología de la Universidad de Santo Tomás. ¿Se consideran ustedes una muestra representativa de los estudiantes de la universidad? ¿No? ¿No? Bueno, entonces tendría que repetir muestreo para poder calibrar y decir, en realidad este ítem, por ejemplo el ítem que yo les dije que identifique, este ítem tiene este nivel de dificultad con este grupo. Si no es una muestra representativa y lo aplico nuevamente a otro grupo, tengo que ver si mantiene esta cualidad, este indicador. Puede ser que no, puede ser que ese grupo en realidad lo responda en mayor proporción, entonces el nivel de dificultad de este ítem cambia. Digo, chuta, ¿qué hago con este ítem? ¿Lo dejo como difícil, como fácil? ¿O el grupo sabe más? Y la teoría clásica del test, como les decía, tiene esta limitación de que hace referencia a las cualidades del test. Siempre. Y para poder hacer referencia a las cualidades del test, las hace de base de grupo. La teoría de respuesta al ítem da vuelta a esto y obviamente se refiere a los rasgos del individuo. Y obviamente en vez de hablar del test, habla del ítem. Es una vuelta de tuerca, pero obviamente también tiene un marco estadístico distinto. La cosa es que nosotros, dentro de las herramientas de, yo les decía, estadísticas, para poder en el fondo tener indicadores de calidad del test, nosotros tenemos tres indicadores importantes. Uno es lo que más se trabaja, por lo menos a nivel inicial en el pregrado. Uno es el índice de dificultad, el otro es el índice de discriminación, ¿ya? Y el índice de discriminación va a tener una serie de variantes para su cálculo, para su trabajo, y la confiabilidad, el famoso alfa de Cronbach, que siempre todo el mundo oye por ahí, por la esquina, que están hablando del alfa de Cronbach. Sí, pero pasa de que se ocupa como indicador de confiabilidad, pero no es un indicador de confiabilidad total, es un indicador de confiabilidad que ocurre que como es fácil de calcular. La confiabilidad es mucho más compleja. Se toma esto como lo que llamaríamos un proxy, ¿ya? Un indicador proximal. Cuando yo hablo del término proxy, más allá de esto, configurado redes, proxy, un indicador proximal. Por ejemplo, si yo no tengo la opción de poder hacer la medición de nivel educacional de las personas, porque sería muy complicado, pero sí puedo hacer una medición de del estado socioeconómico. Y yo sé que inclusive el nivel educacional está relacionado con el estado socioeconómico, no mido el nivel educacional, utilizo como proxy el nivel socioeconómico, basado en el grado de correlación que tenga. Otra forma de poder verlo sería cómo yo mido, por ejemplo, no el capital cultural, pero cultural, pero en cierta medida nivel educacional de los padres o el nivel educacional familiar. Un indicador proximal de cantidad de libros, ahora ya no se está ocupando, pero antiguamente fue cantidad de libros en la casa. La gente que tenía una biblioteca pequeña, más o menos, ya te daba un proxy de esto. Si tú lo mezclabas con otros indicadores, tú podías tener algo. Entonces, lo mismo pasa con el alfa de Cronbach, es un proxy de la confiabilidad. Ya, tiene sus limitantes. Y el alfa de Cronbach nosotros lo vamos a ver en su cálculo y todo cuando nos toque ver, digamos, la unidad de confiabilidad. Terminamos esta parte, cuando está al inicio, la introducción a la medición, del modelo de medición,
Y después de eso empezamos a partir el curso en la mitad. La primera hora es contenido y vamos a ver confiabilidad, y la segunda hora estamos prácticos. Y después tenemos que ver validez. Y lo mismo, y así terminamos. Entonces lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver el índice de dificultad. ¿Ya? Pero hay un punto importante que está justamente en este último, en esta última viñeta. En estas herramientas de análisis se encuentran suscritas al momento histórico en que se desarrollan los textos. ¿Ya? Surgen a partir de correcciones y de implementaciones al modelo de Spearman. ¿Ya? Pero el modelo de Spearman, de una u otra forma, en la historia de los textos, viene de la mano de los test relacionados con desempeño, para medir desempeño de las personas. Recuérdense cómo empezamos la historia nefasta de la psicometría y que lo que estaba buscando estudiar y los alquimistas es cómo poder encontrar una medición adecuada de los caracteres hereditarios, de la inteligencia y caracteres físicos. Y ojalá poder establecer una relación entre características físicas y inteligencia. Hay, nuevamente les sugiero la personalidad del hombre, hay historias ridículas con respecto a fotografías trucadas, como para que personas, digamos, hillbillies, como campesinos, se dicen un poco más malignos y poder asociarlos al coeficiente intelectual. Lo que todavía estamos descubriendo. Carabineros, ¿quién va a matar? Por cara. ¿Te fijas? Y todavía perdura esta discusión entre nosotros, a pesar de que han pasado más de 100 años, todavía perdura si en realidad nosotros podemos hacer esta clasificación, esta asociación de cara con corazón, o caras y desempeño intelectual, caras y personalidad. Y obviamente con eso poder determinar cuáles son nuestros rasgos hereditarios y poder aislarlos, algunos más bondadosos planteaban poder seleccionarlos y llevarlos a una educación especial aparte, a otros simplemente proponían encerrar a la gente del sanatorio o algún tipo de institución psiquiátrica. Control, obviamente control. No queremos que esto sea grande. Ahora, esto es perdura, porque es una necesidad también por la otra forma. Nosotros decimos, ok, ¿cómo nosotros hacemos para controlar? Porque implica, ya, no me malentiendan que gasto grado, no me entiendo, pero implica gasto social, implica un montón de cosas. ¿Cómo podemos hacer para que en el fondo podamos llegar a ser, oye, somos todos nórdicos? O no nórdicos, pero por lo menos estamos en un nivel en que no nórdicos en términos raciales, sino nórdicos en términos de sociedad, o muchos saben que en realidad hay valores, está la austeridad, los políticos en realidad van a dormir a departamentos bastante chiquititos, nadie anda en un auto de lujo y la corrupción está bastante baja. Quiere decir que nos estamos manejando en un mismo lenguaje como sociedad, compartimos los mismos valores. Y eso tiene que ver justamente con que se siente una base educacional por debajo poderosa. No se invierte en plata en educación. Pero sigue siendo obviamente nuestro objetivo como sociedad. ¿Qué hacemos para llegar a un nivel en que todos de una u otra forma podamos conversar y podamos entender de igual manera manifestaciones artísticas? Recordado el caso con los fiscales ad hoc, si en realidad era o no era. En fin. Bueno, pero nuevamente vuelvo, entonces estas herramientas te quitan justamente de esto, de ese desempeño, de evaluar el desempeño. Entonces necesitamos ver qué tan difícil o fácil está haciendo la prueba, o los indicadores o los límites de la prueba. Porque uno podría preguntarse, bueno, pero para un test de personalidad no hay nivel de dificultad. Toda respuesta es válida y el punto es dónde yo la agrupo, en qué parte o en relación a qué contenido o a qué criterio que conversábamos con los más que criterio, pero a dónde yo la agrupo. Pero en el caso del desempeño de física, aquí hay una vara de aquí para arriba
estás acá, y para abajo estás acá. Entre 90, 80 y 120, más o menos decimos está el CI normal, el intelectual. Entonces, para poder entender, obviamente vamos a volver, pero un poquito de esto, que con lo que introducimos, todo esto es parte de nuestro primer periodo. Entonces, las fechas, en todo caso, cronológicamente no es que después de un año viene la otra etapa, o el otro periodo, que se entrecruzan. ¿Ya? Incluso hay otros que ordenan como líneas de desarrollo. En el primer periodo, el infame de Galton, médicos, laboratorio antropométrico, tratando de medir cráneos y de poder encontrar los caracteres eléctricas hereditarios de la inteligencia. Y comprobar, obviamente, su teoría de que en realidad los hombres blancos de la sociedad británica eran los más inteligentes del mundo. Entonces, se centraba en la actitud física y mental, y por lo tanto, en cierta medida, sus test tenían mucho que ver con fenómenos, o sea, los fenómenos observables. ¿Qué puedo observar yo? Las sensoriales, ver cómo responde el individuo a tal estímulo, pero midiendo desde lo físico. Y tratando de encontrar de una u otra forma algún correlato con un estándar, obviamente elegido por ellos, un estándar de inteligencia. ¿Ya? Ahí las teorías son buenas. Pero se centraban en esto, muy orientado a lo que ustedes ya podrían haber leído como psicofísica también, en cierta parte que la otra rama donde nosotros estamos metidos día. Fíjate la parte de introducir la palabra test, hizo otros aportes y trabajó con datos de algoritmos y empieza a explorar en la medición de inteligencia. ¿Ya? Posterior a lo de Gall, en el fondo los fracasos de Gall de una u otra forma empezaron a inspirar a Binet y dijo, que en realidad lo bajo de ahí por tratar de ver los fenómenos, de ver cómo yo hago para medir en cierta medida estas habilidades a través de algún tipo de prueba, pero que estas habilidades de una u otra forma respondan a procesos. Para eso tenía que conceptualizar procesos. Ya había un marco en desarrollo, ¿ya? Pero no tan sólido en términos de aprendizaje, en términos de algunos procesos cognitivos, recuerden teoría cognitiva. Después, pero cuando sale y empieza a explorar Binet, ahí ya se estaban en cierta medida pololeando los modelos que tienen que ver con condicionamiento. Entonces ya había algo, la gente estaba ahí dándole vueltas, decía, ¿cómo la gente aprende? Y hay por detrás de esto. Pero bastante español todavía. Pero su objetivo todavía sigue siendo la medición de la inteligencia. Obviamente que al final de cuentas en este periodo se llega a la conclusión de que este tipo de medición no servía para poder medir la inteligencia, necesitábamos algo mucho más sofisticado. Y empieza obviamente el uso incipiente de TENS con procesos un poco más complejos. Manipúlame, ¿cómo se llaman? Cubitos, hazme algún tipo de dibujo, figuras humanas, cómo podrían dibujar una cara. El segundo periodo ya, obviamente que empieza a haber ya un predominio de elementos que los test que hacen referencia a procesos cognitivos, ya se hablan de memoria, se habla un poco de la atención, pero todavía no hay un desarrollo tal que permita decir que estamos realmente accediendo a estos procesos. Voy a buscar en el fondo establecer que exista una diversidad de elementos todavía no muy ordenados, no muy agrupados. Esto no era muy sistemático, primero cierto. No como conocemos ahora la escala de Bexler, toda ordenadita.
ella mira por acá, no había un peso, no había una ponderación para cada prueba. ¿Cuánto contribuye en la manipulación de objetos a la inteligencia? ¿Contribuye más que vocabulario? ¿Contribuye más que memoria? ¿Que computación? No estaba esto, digamos, sistematizado todavía. Y en general las normas de criterio estaban fundadas en la edad cronológica. Y esto es porque en algún momento pegó mucho la humilla de que en el fondo el desarrollo de la humanidad tenía en cierta medida una relación analógica con el desarrollo humano. Y por lo tanto, fíjense si puede llegar a ser chiste. Es algo así como que ciertas civilizaciones llegan a una madurez, son adultas, por decirlo así, por lo tanto llegan a la plenitud de su inteligencia como civilizaciones europeas. Y hay otras que se quedan, digamos, pegadas en la adolescencia, u otras que en realidad llegan a un nivel de desarrollo, como los africanos, los mongoles y algunos pueblos asiáticos, así directos, que se quedan en esta infancia inicial. Y por lo tanto ellos decían, si el correlato va así, pues todavía existirían en el fondo establecer diferencias y decir los europeos son más inteligentes. Quiere decir que de una u otra forma, yo como grupo de referencia en términos de desarrollo de inteligencia, tengo que tomar la edad cronológica. Tengo que tomar la edad cronológica y decir, sí, los pueblos más avanzados son, y que tienen sociedades más avanzadas, logran todas estas tareas y tienen máquinas y hacen guerras de manera simplificada. Yo esperaría entonces que las personas de un tramo adulto tuviesen este nivel de inteligencia. Así que esto a nosotros nos suena, pero nos suena porque, pero no por inteligencia, sino que obviamente por desarrollo general. Pero y decían, el contexto de inteligencia, el coeficiente intelectual está dado por eso, por ese desarrollo. Y ellos utilizan esta norma al inicio como, digamos, las normas o criterios en relación a la edad cronológica como un puntal de referencia y poder decir, bueno, usted en realidad tiene una edad cronológica, ¿cierto? Tiene una edad cronológica, pero sin embargo usted está en la edad de la piedra o dígase, está con una edad mental de un niño de 5 años. Y de facto, al principio, el primer indicador de coeficiente intelectual era restar la edad mental a la edad cronológica. Sí, había sujetos que, en el fondo, la diferencia entre edad cronológica estaban más avanzados en su edad mental. La diferencia iba a reflejar, con la edad cronológica, iba a reflejar un nivel superior o avanzado o superdotado. En cambio, los otros iban a estar atrás. Ese indicador al principio no funcionó muy bien, ¿ya? Tenía sus limitaciones, porque, entre comillas, podría funcionar mejor cuando nosotros estamos de una u otra manera haciendo referencia a sujetos hasta un determinado nivel de desarrollo cronológico, o sea, mental. Las diferencias después ya no marcan nada. Entonces a otra persona se le ocurrió, ¿por qué no dividimos la edad cronológica en edad mental? Y con eso saca el famoso coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual implica dividir esta edad cronológica con la mental, pero obviamente que te va a dar una probabilidad. Esa probabilidad, al multiplicarla por 100, te va a dar el puntaje que nosotros conocemos. Aquí va, por ejemplo, la persona tiene 0.8, lo multiplica por 100 le da 80, 1.2 y la persona le da 120, y así podrían nominar. El coeficiente intelectual es una puntuación en referencia a una edad cronológica, un marcador cronológico.
No sé si hoy día nos podríamos atrever a pesar de todo eso, sí, esto de que estamos funcionando así, pero no sé si podrían pensar, afirmar realmente que hay un desarrollo, o sea, un nivel de inteligencia estándar para cada nivel de edad. No sé si me explico. ¿Qué hace que un niño sea menos de 4 años sea menos inteligente que un niño de 7 años? Claro que si yo lo comparo con un niño de 7 años va a ser injusto. Pero si lo comparo con los niños de 4 años, o lo que espero con los niños de 4 años, pero ¿cuáles son las tareas esperables para los niños de 4 años? Si en realidad la variabilidad cultural te va a determinar las tareas que tú más o menos tendrías que poder completar o responder en ese momento. Los niños de 4 años en China, siempre va a haber un niño asiático que lo hace mejor que tú. Es el chiste ya. ¿Podemos realmente compararnos con las tareas y exigencias que tienen? No es un problema. Entonces, esa continuidad en la cronología no funciona muy bien. Sin embargo, se sigue utilizando. Vale, y en esta etapa todavía nos mantenemos a un nivel individual. ¿Ya? Todavía no hay una idea de tengo que buscar un grupo de referencia, ¿ya? Para poder anclarme y poder decir si este test está midiendo. Todavía los criterios eran como bastante arbitrarios, como yo lo dije, como la cronología. En el tercer periodo ya empieza a ver las aplicaciones colectivas, las aplicaciones masivas. Y esto obviamente es parte de la necesidad de ir a la guerra y matar, ¿no? Nos va a haber un propósito más noble que la eugenesia y la guerra. Pero, en fin, es para nefasta de la psicometría. Bueno, de la psicología también. Bueno, la ocultan ahí varios libros. Bueno, la cosa es que los gringos obviamente necesitaban gente para armar el ejército, no tenían ejército para la Primera Guerra Mundial. Y necesitaban reclutar gente que pudiera cargar una bayoneta, que no se disparara en los pies, otra gente que pudiese disparar un cañón, otra gente que pudiese en el fondo cumplir las labores médicas, y porque en realidad necesitabas seleccionar gente para hacer carne de cañón, ¿ya? Porque si te gastabas a los más aptos en la guerra, te iba a quedar sin una élite intelectual. Imagínense ustedes, si hay una alta correlación entre el nivel educacional y el nivel socioeconómico, y todavía sigue perdurando en estos días en prácticamente todos los países. Los más aptos para poder ir a guerra tendrían que ser los ricos, o la gente que tiene un nivel socioeconómico medio alto, porque eso estaría capacitado para poder manejar la bayoneta, para poder disparar, para manejar los cañones, y eso no es muy bien. Bueno, necesitamos reclutar. Y como las experiencias anteriores les habían indicado que si no tenían un ejército profesional, iban a perder batallas, iban a perder guerra. Propias experiencias internas de guerras civiles y todo. Y me dijeron, hagamos un ejército, hagámoslo bien, por lo gringo. Hagamos un ejército profesional y todo, entonces necesitamos una otra forma de ver quién es apto, ¿no? Para poder mandarlo directamente. No, mire, usted, bueno, para matemática se va a balística. Usted lo vamos a meter en un curso de ingeniero naval. Usted a pelar papas, o sea, a disparar en la pierna. Eso es gestionar. Eso es gestionar un ejército. Los tipos necesitaban seleccionar esta gente. Para este propósito, no. Entonces ellos desarrollan primero los test alfa y tenían además los test beta, que eran para analfabetos y obviamente también para extranjeros, gente que no habla inglés. ¿Por qué no? ¿Usted quiere ser norteamericano? Vaya a la guerra por mí y después yo le doy la nacionalidad. Entonces,
¿Por qué se hace referencia y todos los libros de historia de la psicometría van a hacer referencia a esto? Porque el test era un test de manipulación. No podías ponerle, digamos, las instrucciones escritas o preguntarle o resuelva esto porque era para analfabetos o para extranjeros, hablantes no nativos. Les ponías, digamos, pruebas que en el fondo con tarjetitas o dibujos o figuras les permitieran resolver y así medirlo también. Y pues la gracia es que al introducir estos test de manipulación, en el fondo ampliaste también las posibilidades de medición. Por ejemplo, para medir niños. Por ejemplo, para medir otras habilidades u otras dimensiones de la inteligencia. Que no necesariamente se centraran en las aritmético-lógicas. Porque al inicio estaba muy cargado, de nivel estaba muy cargado el aritmético lógico. Pero pues el tipo no sepa hacer cálculo, pero si el tipo sepa manipular, la manera no se igual. No sepa sacar una ecuación, yo quiero que para adelante. Acá no. Entonces, en este infame desarrollo, es un test de manipulación en paralelo con estas pruebas masivas. Probaron con más de 2 millones de personas, así que es un N bastante interesante como para poder establecer estándares. Eso, como todas las malditas guerras impulsan la tecnología, también impulsó la tecnología de los test. Obviamente que más N, necesitamos cálculo, ¿qué hacemos con todos estos datos? Más de alguno por ahí, datos, dámelo. La creatividad nos falta. ¿Ya? Y ahí empezaron a utilizar ya el CI como criterio, ya como marcador directo. Y ya está relacionado con la cronológica, la mental. A alguien se le ocurre hacer esta división y sacar el coeficiente intelectual y dicen, bueno, utilicemos entonces esto. O utilicemos la edad mental también, o puntuaciones estándar. En el fondo, las distintas puntuaciones que vayan teniendo las personas, nosotros las vamos poniendo en puntuaciones estándar y así podemos compararlas o podemos utilizar como criterio percentile. Puntuaciones estándar, ¿qué quiere decir eso? Las personas que estén, por ejemplo, en la prueba de desempeño, 2 desviaciones estándar hacia arriba, son genios. Una desviación estándar hacia arriba o una desviación estándar hacia abajo, ¿te suena esto? Promedio. O necesitamos seleccionar el 10% más apto en la dimensión tanto. Más allá de eso, que la sofisticación de esto permitió la aplicación de pruebas colectivas. ¿Ya? Y ahí obviamente que entre medio justamente va metido ya esta innovación tecnológica que propuso Spearman, justamente el modelo de medición. El modelo de medición permitió de una u otra forma dar algunos estándares, dar algunos fundamentos matemáticos que permitieran desarrollar estos test y decir, bueno, si yo se lo aplico a varios, yo voy a poder en el fondo establecer un estándar, voy a poder hacer buenas mediciones, ampliarlo, y así se hace selección. Entonces, como les contaba, ya los test manipulativos empiezan a introducirse y obviamente cambian la variante del papel y lápiz. De esa sola modalidad. Y, como les digo, aspectos cuantificables, mayor exactitud en los aspectos estadísticos. O sea, más N, mayor precisión, la metacalcula. Cuarto periodo, recién aquí en cuarto periodo empezamos a preguntarnos por los test de personalidad, porque hasta antes de eso solo nos interesaba la inteligencia. Nos interesaba ver, saco el tipo acá, este tipo acá, este tipo para la bayoneta, este tipo para el balístico. Y en algún momento alguien dijo, oye, podríamos, no voy a entrar ahí en ese detalle, pero obviamente que fue el precursor, obviamente, y el que profundizó en teoría, le dio el marco psicodinámico a la medición de la personalidad,
Eh, y en primera instancia, la, la medición de la personalidad de una u otra forma empezó a tomar raíces de más cualitativo, que se estaba quitando. Sí, costó un montón definir qué es la inteligencia, qué es la análisis, para poder definir un marco de personalidad. No hay mucha claridad hasta el día de hoy, porque esas variaciones es por un montón. Por lo tanto, como es lógico, iba a ser mucho más quali, mucho más dependiente de un entrenamiento que de un marco de referencia. Se me explico bien, necesito a alguien que tenga el ojo hasta el día de hoy. Un buen registro de que por lo menos son 2, 3 años de curso de especialización. Aunque después igual se hace cuánto. Sí, es lo maravilloso de la ciencia, después se hace cuánto igual. Pero se hace cuánto porque tú tienes indicadores de frecuencia que hacen referencia a ciertas respuestas. Tú esperas que sean las más frecuentes, ¿cierto? Ya hay partes que no, en el fondo nunca se nombran. Tú dices, el tipo cuando ve la figura de Napoleón, no me acuerdo ya, la cuarta creo que era, cuando ve la figura de Napoleón en blanco o ve el cohete despegando, ahí tú dices, este es un oposicionista y creo que es bastante raro que salga. Tú ya tienes un indicador de frecuencia, cuántas veces se va a poner el tipo a dar respuestas de contraste, qué sé yo. Entonces, ahí obviamente empecé a armar un marco más cuántico, pero al inicio todo cuálico. Lo que, si alguien puede corroborarme, bueno, atrasarme, pero el Philipson, no me acuerdo si el Philipson entró de relaciones orbitales, no me acuerdo si el Philipson salió, a mí indica como los 50, porque el Philipson también sigue en la misma, es mucho más estructurado, semi-estructurado, pero también sigue la misma lógica de lo cuanti y más poderoso el cuántico actual. De hecho, a mí me gusta mucho más, me gusta 55. Sí, además que el artwork del Philipson es a toda raja, o sea, es muy bonito el Philipson. ¿Lo han visto? Es bonito, me gustaría, me parece que un test no lo puedo hacer, pero yo pondría como 4 ¿no? ¿Me gusta? ¿Ah? ¿Qué cosa? El arte no hay nada. ¿El arte? Yo lo encuentro bonito. Bueno, ¿Qué vean? Esas son bonitas. ¿Cuál dibujo? bueno, la cosa es que la medición de personalidad o actitudes obviamente que empezó a ser un poco más compleja porque pasa de que estadísticamente es menos complejo si tú tenías una realidad dicotómica para analizar. Esa es la valoración, correcto y incorrecto. ¿Cierto? Lo hizo o no lo hizo, entonces yo sumo, puntúo, va todo bien. Pero cuando no existe correcto ni incorrecto, sino que existe una escala que todavía no tengo claro cómo armarla. Y no lo tengo claro cómo armarla porque todavía no tengo desarrollado el análisis factorial. Y en parte porque no hay calculadores para poder hacer un cálculo de análisis factorial. Estaba de una u otra forma el análisis factorial planteado o enunciado matemáticamente, pero no comprobado. La ecuación estructural, por ejemplo, yo la planteé como el 72, pero recién como en el 2000 se empezó a trabajar en ecuaciones estructurales, que es parte del marco de análisis factorial. Entonces, justamente el análisis factorial permitió una cuantificación en estas dimensiones que nosotros podríamos llamar politómicas, no que podríamos llamar, se llaman politómicas. ¿Ya? Tenemos los binomiales, como le digo, de puntuación, los scoring, lo hiciste o no lo hiciste, con eso mido tu desempeño, si acumulaste mucho correcto o mucho incorrecto, ahí eso te va a determinar qué tan bueno o malo eres pero en la otra.
lo que te podría marcar es dependiendo de tu marco teórico. Si tú dices, defino dos polares, intraversión, extraversión, por ejemplo, es más corrido para este lado, más corrido para este otro. Pero ¿cómo calibro yo? ¿Cómo yo hago la medición de calidad? ¿Cómo yo extraigo una información que me hable de el test? ¿Cuál es mi marco de referencia para esto? Esta persona está más para acá, y este está más para la extroversión. Está más para la extroversión. ¿Realmente estoy midiendo bien la extroversión? ¿En base a qué me estoy basando? Por ejemplo, los otros tenían un marco que era los marcos en el desarrollo, lo cronológico, y ahí se siguieron metiendo en chamullo. Y obviamente después con todas estas super mega evaluaciones de la inteligencia, pero en el caso de personalidad, piensen ustedes, evaluar personalidad es caro. ¿Qué decimos? ¿Cómo hago yo para poder desarrollar un marco de referencia a personalidad? De hecho, los test de personalidad, ya digamos inventarios de personalidad, requieren un buen pilotaje para poder estar utilizando. Más que un pilotaje, un buen ejército muestral, buena pega para poder. Cuando te vayas a usar un test de personalidad, fíjese bien si está calibradito para la realidad chilena o no. Entonces, todavía es incipiente en esto y por lo tanto todo el desarrollo psicométrico en esto está muy orientado, como les digo, desde desempeño, desde rendimiento. Aquí queríamos enfocar el análisis factorial. Ahí obviamente que la mano entre ya el aporte de Spearman en el 27, había partido antes, había partido el 5, todo, pero 1905, pero ya el 27 él ya plantea esto que es algo así como lo mismo que E igual a MC al cuadrado, pero versión psicometría. ¿Ya? Justamente porque a pesar de que había existido muchas vías de desarrollo, de investigación y en paralelo, de una u otra forma todavía no había una certeza de qué es lo que miden los test, cómo se estaban midiendo realmente esto, si realmente esto correspondía al constructo que digo, escucha, estoy abarcando. Entonces obviamente se requería algún tipo de fundamentación, especialmente un marco estadístico. Ahí ya lo vimos la semana pasada, lo que planteaba esto. Y en ese sentido posterior, con este planteamiento de Spearman, lo que se hace es decir, mira, para poder nosotros medir lo que estamos realmente queriendo medir, nosotros tenemos que pensar que en realidad nunca este factor general lo vamos a alcanzar, sino que va a estar compuesto, lo que yo le vengo repitiendo incansablemente. Nosotros lo que vemos son las puntuaciones, las manifestaciones de los factores específicos, en los indicadores, en los ítems, en las preguntas, o en las dimensiones. ¿Ya? Y cada factor específico contribuye a la escala que conforma el G. Por lo tanto, G, si ustedes se fijan, G no es una escala arbitraria, en que yo digo va de 1 a 5, sino que es una escala que se conforma por las contribuciones de los factores específicos. Entiéndase bien, entonces la graduación de G, ¿ya? No está determinada por un marco teórico, sino que está determinado por un marco estadístico. ¿Qué tan intenso o no es intenso G? Va a depender de mi elección de los indicadores, no de G ni de cómo yo defino G, sino, bueno, sí defino porque los indicadores van a estar, pero no como yo defino G en términos de la cantidad o intensidad de G para poder decir es más inteligente o es menos inteligente. Estos son los que van a definir la escala. Eso solucionó absolutamente el problema. ¿No? Solucionó el problema de cómo yo le doy la escala a la inteligencia. ¿No? Se da por sí misma, en base a contribuciones. Para eso, nosotros lo que necesitábamos entonces es que este modelo de una u otra forma tirar este resultado, el observado,
una contribución, hay una X, X1, X2, X3, pero las puntuaciones a la escala del TG venían de acá. Cada una da un granito de arena. Por eso, cuando uno hace los análisis ¿cómo se llama? Es que están con líquido. ¿Ya? Los análisis de los indicadores, en realidad, debiéramos nosotros hacerlos como a nivel de medición ordinal. O sea, dando cuenta de las frecuencias en cada una de las categorías ordinales. Y la escala que se conforma, esa sí tiene nivel escalar, nivel numérico continuo. En esa yo puedo sacar promedio, desviación estándar y jugar al viva Las Vegas. Acá estoy más limitado en este nivel, ¿ya? A pesar de que hay datos que insisten, no, si tiene un promedio, la pregunta tanto, tiene un promedio tanto. A veces voy a repetirlo, pero en estricto rigor, estos de acá son ordinales y aquí pasa nada. Novedades. Se forma la escala sola. Bueno, Cuéntame. la investigación, los factores específicos sirven como contribución al factor general solamente, no para un análisis especial. Exactamente, que conforman. Ellos por sí solos un indicador no es, y esto aquí se cumple la premisa de la Yesta, no, un indicador solo no es nada, no es una porción de la inteligencia. El indicador en conjunto con otros indicadores agrupados van a ser una porción de la inteligencia, pero ese indicador, que es justamente lo que les contaba la semana pasada, por sí solo puede ser indicador de cualquier otra escala. Da las... Cuando la decisión y encontrar un indicador adecuado que pueda entonces contribuir al estudio de la general. O sea, y que puedan, digamos, aportar lo máximo posible al general y que obviamente otra escala no te robe de ese indicador escala al general, puntuación al general, que eso sería la correlación entre los errores entre indicadores o que un indicador esté cargando para dos lados. Pero si no se encuentran diferencias, por ejemplo, esta diferencia en una población de hombres y mujeres, y dentro del factor general no encuentro diferencia, o no hay los mismos analizar, porque los promedios son prácticamente iguales. ¿No puedo analizar los factores específicos? Lo que pasa es que tú estás hablando del análisis de los datos que estás obteniendo con el instrumento de medición. Y lo que nosotros estamos viendo en términos estadísticos en este curso son las propiedades psicométricas del test. No tiene que ver con, porque también hubo otra confusión creo que la semana pasada por ahí, no tiene que ver esto con lo que aprendí, o sea, sí, los conocimientos que tú tienes de diferencial y de descriptiva te sirven para esto, pero lo que nosotros estamos viendo acá son las propiedades psicométricas de los tests. Estamos viendo todo el modelo XBE más E, esto tiene que ver con el test, no tiene que ver con los datos que tú obtienes a través del test. ¿Ya? De diferencias entre hombres y mujeres y todo eso tiene que ver con el análisis, con la inferencia, con las pruebas, con los resultados. Acá nosotros tenemos que ver cómo nosotros estamos midiendo para poder obtener esos resultados, esos datos, y que esos datos sean coherentes con un marco estadístico. Entonces, el punto es que el arao, por decirlo así, el problema está en eso, que un indicador por sí solo no es una porción. En conjunto se transforma en una porción. La premisa de la Yesta se cumple con la suma de los elementos más que todo. Ahí uno se da cuenta bajo esa premisa que te la está dando incluso la matemática, que es difícil redactar un indicador puro que cargue sin error. En ciencias sociales, todo puro y nebuloso. Y donde obviamente la policemia va a estar influyendo radicalmente en esto, la transculturalidad, las diferencias culturales, históricas también están influyendo. Entonces,
nuevamente necesitan recalibración, necesitan constante vigilancia, pero además necesitan que tú entiendas de que de una u otra forma tú vas a estar siempre presente y vas a querer, si no minimizarlo, al menos controlarlo. Controlarlo quiere decir, quizá no minimizarlo, pero por lo menos identificar para poder dar una respuesta. No lo puedes reducir porque no está afuera de tu alcance en términos materiales, pero al menos decir ya, se le va. Sí. Esto es lo que aporta con el análisis factorial, soluciona el problema. Entonces ahí justamente soluciona la pata de la cueca que estaba empezando, digamos, a ser defectuosa en personalidad también y en otras mediciones actitudinales. Porque tú lo que haces es comprobar el constructo teórico en base a estas manifestaciones y decir si construye una escala en conjunto, si esto está correlacionado entre sí, si este no está tan correlacionado con otro constructo que estoy midiendo, con otros indicadores, todas estas reglas que yo les conté en la semana pasada, estoy midiendo, pero estás midiendo, y ahí tiene una escala, que es lo más genial. Entonces el factor G no sería directamente cuantificable, ya lo vimos, es latente, está escondido, está ahí, y su escala se conforma con las predicciones de las manifestaciones observables en cada factor específico. Entonces, si eso lo he dibujado, en el fondo hay la variable latente, y cada uno de estos va a ser el aporte específico, la carga factorial. La carga factorial. En estricto rigor, cuando nosotros tenemos el X, ¿cierto?, que está conformado por las ramas en error, nosotros siempre tenemos un modelo lineal, ¿cierto?, que suma todo el problema. ¿Ustedes se acuerdan de ¿cómo se llama? Regresión. ¿Se acuerdan de regresión? Ya. ¿Se acuerdan de la ecuación de regresión? Era un Y, ¿cierto? Y este Y estaba conformado por un beta 0, que ese beta 0 era el intercepto, ¿cierto? Ya. Que era el origen, más beta 1, ¿cierto? Que era la pendiente, más la puntuación de X, ¿cierto? Y más un término de error. Tenía un error en la regresión. Que venía, se calculaba después, no desde lo observado, sino desde la predicción, después de la recta. Este modelo lineal, en el fondo, está íntimamente relacionado con el modelo de Friedman. Es el modelo de Friedman, pero un poco más sofisticado. ¿Por qué? Porque en el fondo, el puntaje verdadero vendría a ser el intercepto, que es el promedio. El puntaje de origen, cuando tiene un valor 0 en X, tiene el puntaje de origen en Y. Y este puntaje verdadero va a estar desglosado, está compuesto, pero no me equivoqué. Este puntaje verdadero va a estar compuesto por esto. Acá están las variaciones. Esto es lo fantástico en la regresión, en el modelo y en el método de cuadrados ordinarios. Y en el fondo, acá tú las variaciones las estás controlando, las estás sacando del término de error, porque teníamos el problema de que en el modelo de Friedman el error era un montón de cosas. Acá hay una variación que yo lo estoy identificando. Y esa variación está dada por beta 1, por la pendiente. ¿Cuánto varía Y en relación a X cuando yo voy subiendo? Tal. Puedo controlar. Se le identifiqué. El modelo de regresión está identificado. Un aporte es el aporte de este puntaje, de este indicador, a esta variable.
las cargas factoriales, el aporte que hace cada indicador a la variable latente, un beta 1. Puro beta 1. Esta es una ecuación de regresión. Simplemente el modelo de Spearman, pero un poquito más. Acá está el error. Podemos poner el más, hay que leerlo al revés. ¿Cierto? Y en este beta 1 está acá, están los aportes de cada uno. Y la suma completa de todos estos de acá, condenada, va a ser beta 0. ¿Por qué hago esto? Porque cuando estoy viendo esto, uno dice la variable latente está conformada por un montón de ecuaciones de regresión. Cada variación de esta va a aportar un pedacito, un grano de arena, a través de una ecuación de regresión, a la variable latente. El porcentaje de aportación tiene que ser o sea, dividido en parte igual. Hay escalas que los estandaritos ya en partes iguales. No todos los betas te van a dar iguales. Por ejemplo, acá están estandarizados. En los términos de error tienes este es un modelo más un modelo sendero, más que un modelo de medición de un test, porque esta de acá influye en esto. Para que pueda ser correlacionada tendrían que estar en una fecha. Esto también influye a la otra, varían las dos. En realidad las variaciones de esta influyen en esta, cargan a esta. Entonces esta carga como si fuese uno de estos, pero es un submodelo. Si te fijas acá, los aportes de cada uno de estos es distinto. No son iguales. Hay unos que van a tener más carga y van a poder tener un mayor poder explicativo y otros que no están aportando mucho. O sea, a pesar de que tú tengas, por ejemplo, de 10 preguntas, todas cargando las 10 preguntas en un factor, una variable latente, de 0.5 para arriba, en un factor loading, en carga factorial, es una buena carga. Es como la correlación. 0.5 más abajo, no te está cargando nada. Y es tan débil que tú, en realidad, para reducir tu término, el aporte de error que tiene esto en el modelo, mejor sácalo. Mide con menos, porque es una pregunta menos que vas a tener. Con el análisis factorial, justamente con esto Spearman aportó en la construcción de test algo así como la ida a la luna, porque hasta antes de esto no se sabía cómo diablos yo podía determinar qué estaba midiendo y cómo lo estaba midiendo. Con esto yo miro y digo, este a pesar de que correlaciona con los otros y conforman esta variable latente, lo que tiene que correlacionar es no carga tanto, lo elimino, no está midiendo tan bien como los otros, mejor dejo estos otros tranquilos. De 10 que tengo, saco este y hago un modelo mucho más parsimonioso. Lo estaría como estandarizando, ¿no? No, sí, se podría decir que se podría estandarizar si tú dices a esta población, yo lo aplico en varias ocasiones y estoy obteniendo los mismos resultados, y este ítem no está funcionando y todos los otros sí. Podría decirse que sería un proceso de estandarización del test. Sí, porque tú en el fondo estableces que el modelo más estable de medición sería ese con 4 preguntas y no con 5, con 6 que te están cargando más. O te das cuenta que tienes un traidor dentro de tu fila. Este está cargando para acá también. Y acá en vez del punto 63 te está dando punto 04 y aquí te está dando punto 8. Tú estableciste que tu modelo de medición estaba hecho con este, pero tu resultado en el análisis factorial te sale que está cargando para acá. Lo cambias de lado. Depuras la medición.
Obviamente que este cargar de lado no puede solamente estar influido por el número, también tiene que tener un correlato con el constructo. O sea, la pregunta que estás haciendo en realidad, dada la ambigüedad, generalmente esto no falla. O sea, créeme que la matemática te va a avisar antes que el punto de avidez, si en realidad está súper ambiguo. Lo más marcado. Ahí se pueden generar modelos de medición mucho más complejos, ¿ya? Muchísimo más complejos. Y obviamente que con cargas factoriales repartidas, con variables de delta correlacionadas, o modelos aún mucho más complejos en que tú tienes 3 niveles de variables latentes. O sea, tú tienes una variable latente que tiene una carga con 3 indicadores, y este indicador aporta, por ejemplo, a calidad de servicio. Aquí este es un modelo de satisfacción usuaria. Les va a tocar verlo. Este es un modelo de medición de satisfacción usuaria. Y tú dices, ya, no sé, por calidad de satisfacción usuaria parece que es un data mining o algo por el estilo. Entonces dicen calidad de los datos, calidad de servicio, qué sé yo, otra cosa, y esto está subdividido en cada una de estas áreas que están medidas. Esto está bonito, está ordenado. Fíjate, cada uno de los factores de los S carga a un G y no a otro G. Y tienen punto 8, punto 9, punto 7, punto 6, punto 85, punto 5. Este sería más débil, pero lo dejaron. Punto 56, buenas cargas factoriales. Muy buen modelo de medición. Muy buen modelo de medición en realidad. Punto 95. Entonces, volviendo. A ver si podemos cumplir con mi promesa. Si me va a cumplir con la promesa. Entonces, el desarrollo de los test surge de la necesidad de clasificar, discriminar, sujetos más cerrados. Ya, estábamos claros. Marcado inicio la medición de inteligencia conlleva que la herramienta de análisis tenga énfasis en los aspectos de desempeño. Ya lo entendimos, ya lo vimos. Selección, bueno, gente para que hoy en día esto de todas maneras sigue siendo la principal demanda de análisis, ya especialmente en el campo educacional. O sea, nosotros los servicios que podemos prestar como psicometristas van en orden de el análisis de propiedades psicométricas de evaluaciones, de pruebas masivas o pruebas dentro de colegios, de mediciones dentro de colegios. O sea, uno de los servicios que los colegios no lo sepan, que tú no sepas venderlo, o que los psicólogos en general no se interesen, no estén preparados, pero uno de los servicios que tú puedes ofrecer es este. Hacer buenas mediciones en los colegios, ayudar a los profes a que hagan buenas pruebas. La principal característica de este tipo de medición se encuentra en que son de información correcta y incorrecta, ¿ya? Por lo tanto tenemos 0 y 1, nuestra distribución es binomial. El criterio de referencia va a ser un criterio de grupo o algún tipo de nivel de intensidad referido al contenido, y sus índices de calidad y métrica van a estar determinados por la dificultad, discriminación, confiabilidad y resultado. Entonces, ¿cuál es el que vamos a ver hoy día? Es el índice de dificultad. Son días de 13. Porque quedan 3 láminas. ¿Ya? Tranquilo. Porque estoy recién introduciendo el índice de dificultad. Yo decía, puta, vamos a tomar 50 láminas más. Ahora vamos a empezar. Porque ahora, en vez de hablar yo, agrego más PowerPoint. La nueva modalidad. The New World Order. En una prueba de rendimiento, los índices de dificultad y discriminación. Este está para reviews. Ya. Los índices de dificultad y discriminación de las preguntas son determinados a partir del patrón de respuesta. ¿Ya? ¿Cuánto responden o cómo responden? ¿Cuántas responden? ¿Correctas o incorrectas?
es lo que te va a determinar discriminación y dificultad. En el caso, nosotros para, en el fondo, tener un índice de la habilidad de las personas, lo que tenemos que hacer es ordenar simplemente las puntuaciones obtenidas. ¿Ya? Y lo mismo pasa también con los ítems, para poder en el fondo determinar el indicador de los ítems. Nosotros ordenamos sus puntajes. Si tú ordenas en la matriz, tú ordenas puntajes de personas, puntajes de personas, acá, y puntajes de ítems, ¿ya? Suponiendo que los ítems van a ser las columnas, en este caso, las filas. Entonces, para determinar la dificultad de una pregunta, debemos establecer una relación entre las respuestas correctas e incorrectas, ¿ya? Y obviamente el número total de sujetos que requirieron la prueba. Necesitamos tener una relación. Proporción. Nada más que eso. Probabilidad de respuestas correctas. El cálculo es una bicoca. Probablemente una bicoca. Es eso. Cálculo de respuestas, probabilidad de respuestas correctas o probabilidad de respuestas incorrectas. Entonces, el índice de dificultad va a estar compuesto por el número total, ¿cierto?, de participantes, de respuestas en ese ítem, o sea, a la columna, como van a estar puntuados 0 y 1, 0 y 1, imagínense esto, lo voy a mostrar después en OpenEx, rapidito. 0 y 1, 0 y 1, tú pones ahí sumar abajo y te va a dar el total de unos, que si, no sé, pues tenéis 20 personas y 16 respondieron correcto, te va a dar abajo 16. Tenemos 20 personas y le restamos las 16 correctas y las partimos por las 20 personas, ¿cierto? Entonces, donde n es el total de respuestas de un sujeto, ya lo sabemos, nuestro viejo y querido n. C es el total de respuestas correctas. Ojo, esta notación no es una notación que van a encontrar ahí, intuitiva, ¿ya? Intuitiva. No es como el promedio, mutuo, está mucho más estandarizado. Pero respuesta correcta. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te fijas, al separar estas fracciones, nosotros tenemos L dividido por N, que te va a dar 1. Y la cantidad de respuestas correctas dividido por N. Te va a dar una probabilidad. ¿Se acuerdan de P y de 1 menos P? Es lo mismo. Y nosotros lo que vamos a tener que en una unidad, nosotros vamos a tener correctas e incorrectas. Son excluyentes entre sí, pero complementarias. De un universo de correctas, de 20 preguntas, yo voy a tener correctas e incorrectas. Claro, luego va a decir las vomitivas, profe, y los datos perdidos, son otras cosas, pero de la probabilidad que esperamos es correcta o incorrecta. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros damos cuenta que la primera fracción es 1, nosotros también nos damos cuenta que si yo divido las correctas por el n, lo que yo estoy teniendo es la probabilidad de responder correctamente a ese ítem. Pero no el índice de dificultad, porque si uno piensa en la probabilidad de responder correctamente a ese ítem, supongamos que tenemos de 20, tenemos 16 buenas, uno diría, esto es súper bueno, ¿cierto? 16 dividido por 20, 0,8. O sea, tenía un score del 80%, ¿cierto? .8. Pero intuitivamente no me cansa. Quiero que me presten bastante atención en esto porque justamente es una confusión en un libro. El otro día
Yo se los mostré en unos gráficos. No me calza con un índice de dificultad. Si yo estoy definiendo un índice de dificultad, yo esperaría dentro de un rango de probabilidad que va de 0 a 1, que 0 puede ser super papa y 1 super difícil. Si yo divido las correctas por el n, lo que obtengo es el índice de facilidad. Sé que suena como que era un rescate de $1.000.000, pero no es así. Es el índice de facilidad. Y generalmente en literatura te presentan el índice de facilidad o la probabilidad de respuesta correcta como el índice de dificultad. Por eso es importante analizar la ecuación. Cuando tú le restas la probabilidad de facilidad, o sea, la probabilidad de respuesta correcta a 1, tú obtienes el índice de dificultad. En este caso, ¿cuál sería la dificultad de este ítem? Les dije, son complementarias pero excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser, una no puede ser la otra. O es esta o es esta otra. Pero yo necesito ambas para conformar uno, un rango de probabilidades. O tengo todas de estas, o tengo todas de estas, o tengo miti miti, o 60-40, pero lo que no puedo tener es una categoría intermedia, el binario, 0-1. Por lo tanto, si yo tengo mi índice de facilidades correctas partidas por el n, de 0.8, ¿cuál sería mi índice de dificultad? Considerando que me falta ¿cuánto para mí? 0,2. 1 menos P. Si P es mi probabilidad de responder correctamente, índice de facilidad, como quieran ponerlo, probabilidad de responder correctamente. Aprendimos probabilidades correctas partidas por el n. Ahí está. Correctas partidas por el n, índice de facilidad. Si mi índice de facilidad es 0.8, quiere decir que mi índice de dificultad va a ser 0.2. ¿Esta es una pregunta fácil o una pregunta difícil? ¿Ah? No la que hice yo. No la, fácil. ¿Ah? Es fácil, ¿cierto? Tiene una tasa del 80% de posibilidad de probabilidad de respuesta. ¿Cuál es su dificultad? 20%, 0.2. Insisto, porque en términos, digamos, estrictos, el índice de dificultad debería ir de 0, menos dificultad, a 1. Lo que vamos a encontrar en los textos, o que vamos a encontrar en muchos resultados de informes, es el índice de facilidad. ¿Ya? Se los digo porque justamente uno tiende a confundirse. Entonces cuando ve el gráfico, yo les mostré los gráficos la semana pasada, y veo un gráfico con la curva y que tú dices va aquí y aquí te dice índice de dificultad. En realidad lo que está ahí es probabilidad de respuesta correcta. Entonces ahí tú lees y este ítem es súper fácil. Corresponde la probabilidad de respuesta es de 0.8 y corresponde el nivel más bajo de habilidad. Si no hago esa aclaración, cuando se enfrenten a un índice de dificultad de un informe, se van a confundir. Lo que están leyendo es el índice de facilidad, pero basta restárselo uno menos ese índice, la interpretación correcta. Y lo que va a ocurrir es que en algún momento después se va a encontrar estos criterios para clasificar el índice al revés. Y ya les voy a mostrar que no es nada difícil. Bueno, la cosa es que calcular el índice de dificultad de un ítem es papita para el mono. Calcular el índice de facilidad, que te va a salir mucho más fácil calcularlo. Sumáis todos los unos, una planilla de eso.
lo divides por el n, y después 1 menos eso, y obtienes el índice de dificultad. Después interpretas, o tomas decisiones. El tema está en que si nosotros, en un test, ahí están los fáciles y difíciles, son adjetivos polares, ¿cierto? Correcto, incorrecto. En el fondo son complementarios pero excluyentes. Si quieren analizar la dificultad de una pregunta, no se deberían contar el número de aciertos, sino el número de fallas, la dificultad, bla, 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 bla. Esto ya lo haré. ¿Esperan? Una dificultad de. Entonces, el índice de dificultad toma valores dentro del intervalo de 0 y 1, checo. Siendo el 1 el máximo valor de dificultad. Las preguntas demasiado fáciles o aquellas que resulten demasiado difíciles darán lugar a instrucciones asimétricas. Tenemos un problemazo. Hay disputa en esto. Hay algunos que en realidad dicen, oye, deberíamos mantener una distribución uniforme de la dificultad, o sea, igual cantidad de ítems difíciles, medios y fáciles. Porque así realmente vamos a estar midiendo en realidad el rasgo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un curso de 15 niños, pongamos a ustedes mismos, 15 niños, es muy difícil que se cumpla una distribución normal, bueno, pero ahora se cumplió, una distribución normal del rasgo. Necesito una muestra más grande como para poder, arriba de 30 o más, para poder, digamos, en el fondo hipotetizar una distribución normal del rasgo. Por lo tanto, debería yo, para obtener la máxima medición, dejarlo uniforme. Otros dicen no, en realidad el rango se distribuye mejor de manera normal, porque además el modelo matemático toma el teorema del límite central como referente, o sea, toma lo normal. Respeta eso, pues, Frank. ¿Para qué cambiar las reglas del juego? Algo así como que te cambiaran la ley de gravedad y te dijeran sí, vamos a, en el fondo, hacer todas las cosas pensando en que la gravedad es una fuerza, bla, 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 de 9.8 metros por segundo de aceleración al cuadrado, pero después te cambia y dices, ya, pero vamos a utilizar la gravedad de Marte, es un poquito más pesado. No, pero un poquito. Ojo. La cosa es que la práctica no, más no, un sol como Goldstar. Estrella dorada. La práctica te dice que elimínate en un continuo de dificultad, elimínate las dificultades iniciales del 30 y las finales de 30. Entonces mantente en el margen entre 30 y 70 de dificultad. Esa va a ser tu dificultad adecuada. O sea, te eliminas el 30% superior y el 30% inferior de probabilidad. Papita para el mono, porque en el fondo tú lo que tienes que ver es índice de dificultad, y si te dio 0.20, toman para afuera, muy fácil. Te dio 0.95, toman para afuera, muy difícil. Vuelvo. A ver si alguien me pide. ¿Cuál es la limitación en este cálculo de el nivel de dificultad y establecer el nivel de dificultad considerando las características del modelo de Spearman y sus limitaciones? Lo introduje como 60 veces.
Sí, está por el error, pero aparte, yo estoy seteando el nivel de dificultad del test en base a una medición, ¿cierto? ¿A quiénes? De una muestra con unas características determinadas. Si no es representativa, estoy jodido. No puedo tomar esa misma y confiarme en que ese nivel de dificultad se me va a repetir. Entonces, puedo tener ahí como, oh, esta pregunta es difícil. Va a depender si me muestras bacán, mi estudio me lo financiaron bien, hizo un buen pilotaje, ustedes ya saben todo el recitado del algoritmo el año pasado. ¿Cachai? ¿Cachai? Que el limitado es el tema, es limitado. Por eso es que sale la... No es que la católica quiera ganar plata a costa de los psicólogos y saque cada cierto rato el R no sé cuánto, la versión realizada del BIS, la versión realizada, que es algo así como Creedence Clearwater Revival, versión 3, como intimán histórico, histórico, como los Jaiman, le quedan las puras pizzas. Se retira de ese momento. Los Jaiba hasta el altura Machu Picchu, ¿ya? Bueno, Aconcagua, se lo sé. Bueno, la cosa es que eso, o sea, sacamos el superior 30, inferior 30 y ya tenemos nuestra primera herramienta psicométrica de testeo absoluto. 2209, denme solamente 10 minutos de su atención nada más, por favor, casera, 10 minutos de su atención nada más, para poder hacerles una demostración gráfica, 10 minutos de su atención, despiértense, masajéense las patitas, ahí sí, ahí está. Entonces, nos vamos a sacar, ¿dónde lo guardé? ¿Dónde te guardé? Corazón, ¿dónde te guardé? Un minuto. ¿Dónde te guardé? Esto tengo que subirle más textos. Tengo de confianza. No. ¿Ah? ¿Qué te estáis viendo? No se puede contar un poco. No tenéis piedad. Ahora está. Ahí están las notas. Puede que me arrepienta. Ya. Fila. Voy a tener que hacerlo. Esto es más rápido que el trueno. Ya. Pongo. Sujetos. Ítem 1. Ítem 2. Ítem 3. Esto es una pregunta de 4, o sea, un test de 4 preguntas. Una prueba de 4 preguntas. ¿Ya? Esto de aquí hasta el 21. Hoja. Montar, rellenar celdas con series. Desde abajo hacia arriba, valor inicial 1, valor final 20. Aceptar, listo. Y aquí vamos con rellenar celdas. Aprendan a rellenar celdas, pueden hacer números aleatorios. Nosotros ponemos una binominal, ¿cierto? La activamos al 0,5, o sea que exista 0,5 probabilidad de que sea uno u otro y por lo tanto me va a generar unos y ceros. Aplicar, aceptar. Aquí lo mismo, rellenar. Esto se lo enseñé, ¿no? ¿No? Binominal, 0,5.
Entonces tengo una generación de números aleatorios. Debería haber seleccionado todo. Me caí. Número aleatorio. ¿Cómo llueve, señores? ¿Cómo llueve? Me falta. Sí. Gracias, Binominal. Ahí está. Y esta quedó. Nada más puesto. Listo. Entonces, nosotros sumamos a los sujetos, ¿cierto? ¿Se ven ahí? Sí. Sumamos a los sujetos. Y ahí tiene que ser sujeto, dio 5 puntos, no puede haber dado 5 puntos, me sumó el primero. B2. Eso. Entonces ahí tenemos a Lomar con 4 puntos. 3, 2, 1. Y acá, al ítem, ¿cierto? Es lo mismo. Este va a ser insumo, esta columna de acá, que son los puntajes por sujeto, va a ser el insumo para el que vamos a ver, que es el índice de discriminación. Por ahora nosotros necesitamos los de la columna. Entonces, columna. En la columna, en el ítem 1, nosotros hacemos la sumatoria y nos va a dar la cantidad de respuestas correctas, ¿cierto? 9 respuestas correctas en ese ítem. Y nosotros extendemos la fórmula y ahí nos dio lo mismo. Vamos a hacer unos cambios intelectuales acá. No fue tan aleatorio como yo pensaba. Ya, ahí es. Uno más. Ahí, 7. Ya. Entonces ahí nosotros tenemos el puntaje correcto, ¿cierto? Cantidad de correctas. ¿Sí o no? ¿Hay duda en lo que estoy diciendo? De 20. De 20 preguntas, tenemos la cantidad de respuestas correctas. En este caso tenemos 9 de 20, 10 de 20, 11 de 20, 7 de 20. Ese 10 de 20 es fácil corregirlo. Pues 10 de 20, ¿cuánto me dio la probabilidad? A 50, pues, del índice de facilidad, porque vamos a dividir la cantidad de respuestas correctas, que es la que nos está dando acá, porque los ceros son malditos, pues los sumos me dan lo mismo. Por eso que siempre les van a reportar el índice de facilidad, porque tú puedes solamente sumar las respuestas correctas que están codificadas como 1. Y te reportan esa probabilidad, cuando en realidad el paso para las dificultades después a uno restarle ese de facilidad. Ya lo tenemos ahí. Entonces, simple, pues este de acá es el B23, ¿cierto? Igual B23 dividido por 20. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Y ahí me dio 0,45. Y aquí yo le extiendo al lado. Pum. Y ahí yo tengo los índices de facilidad. Índice de facilidad. Por lo tanto, ahora lo que yo tengo que hacer es restar 1 a este índice de facilidad. Ahí yo tengo el índice de dificultad. Profe, ¿por qué no sube esta planilla? No pensaste. ¿Usted va a subir la planilla, profe? Mira bien, además está grabado, lo vas a poder hacer en tu casa. Entonces, igual 1 menos y la B24, ¿cierto? Porque la gente usa fórmulas y así puede cambiar los numeritos de adentro y no tiene que estar haciendo 10 veces la misma cosa. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Cómo quién decía eso? El mago Oli, ¿cierto? Yo lo conocí, es un colega. El mago Oli es colega
yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente porque además es colega de la Católica, así que cuando hicieron una cena como 4 generaciones, estaba el mago. Y yo, puta mago, weón, yo desde chico, weón. Ah, pero que quede ahí para que se rían un rato. Dejen contarle esta talla y los liberos. Se están yendo una hora antes. Eso quedó grabado. Eso sí que no puede quedar grabado, lo pueden usar en mi contra. Bueno, el mago Oli estaba ahí en la cena y hizo unos trucos de magia, tiró cartas para arriba, salían palomas, la raja. Y yo, fascinado, yo de chico, mago Oli. Pero, ¿quiénes cachan del mago Oli? Los más viejos. Gracias. Pero está el episodio clásico del mago Oli, el cual el mago Oli está con la pelota hinchada y le pregunta, ¿qué pasó, mago, ese día en el Festival de la Una? En el Festival de la Una, cuando te metieron en un estanque lechero gigantesco y lo cerraron con una cadena y con candado, y el tipo tenía que salir de adentro, un truco de Houdini. Estaba amarrado con unas cadenas y todo lo demás, y la idea de él era salir, pum, tarán. ¿Y qué pasó? El mago Oli pasó el tiempo, y el mago Oli se estaba ahogando en vivo y en directo. Se estaba ahogando en vivo y en directo, y tuvieron que echar unos pericos con hacha, ¡pa! Golpearon. Vean el video, búsquenlo, sacan al mago Oli azul con la boca azul y todo cagado. Terrible. Bueno, pasa y todo el mundo, pucha, festinando con el pobre mago Oli, fracaso, mago Oli. El mago Oli siguió en lo suyo, para adentro. El mago Oli. Resiliencia, colega. Yo tuve la patudez, ese día, estaba medio un tipo en la cena, fui para allá, estudiante. No, egresado. Era egresado. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, pero no tanto. Tengo curiosidad, ya, ¿qué pasó? Y el mago me dice, pasó que uno de los asistentes, que no era de los asistentes regulares de él, puede ser que no confiando, no teniendo la fe del gran mago Oli, quería hacerle un favor al mago Oli y le dejó un candado suelto, pensando que, exacto, que eso le iba a ayudar. El mago Oli estaba programado para abrir un candado y la mano no le hacía clic porque estaba abierto. O sea, perdió todo el tiempo del mundo tratando de abrir un candado abierto. Esa no la he contado. Debe ser la feliz. ¿Está grabado? Está grabado. Video, aprenda índice de dificultad. ¿Y qué le pasó al mago Oli? El mago Oli tenía todo el tiempo, lo había entrenado. Yo ya lo había hecho. Y es más, lo que nunca se dice es que el mago Oli lo repitió 2 veces después, 2 semanas después lo repitió. Pero nada, de todos festinando en mago Oli, fracaso los magos. ¡Ahora yo lo vi en directo. Ahí está el tanque lechero. ¿Qué fue? Me dejó el candado abierto. Vale. Ahí está el índice de dificultad, chiquillos. 0.55. 0.55, 0.5, 0.45 y 0.65. ¿Cuál sería más difícil? Obviamente que el que tiene menos respuestas. Pero acá lo tenemos expresado en términos de probabilidad. Bonito, ¿no? Bonito y fácil. ¿Lo vas a subir esto, profe? No la guardé. Ya, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. ¡Ey! Aviso. Porque esta pasó coladita porque está lloviendo, empezó la lluvia y mi señora me tiene en sopepilla. Pero recuerden que tenemos un ejercicio que tenemos que terminar, que es en el fondo definir cómo van a medir algo que tengan que medir en diagnóstico. Por favor, vengan con algo. Nos vemos. Cuídense. Chao. ¿Qué le pasó a Chris Ángel?